fue muy joven. Pero la pregunta es que ustedes me pueden decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Si yo odiaba a los evangélicos, a mí los evangélicos me caían mal. Nunca en mi vida yo pensé que un día yo iba a ser protestante. Gloria a Dios. Desde chiquito me enseñaron a mí, los que nos hicimos la primera comunión. Yo por eso les pido, si los hermanos que han venido por primera vez, no es casualidad que usted esté aquí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermana, no es casualidad que usted esté aquí. Entonces se estará haciendo la pregunta ahorita, ay santo, dije, ¿qué le pasó a este padre? Me vi jovencito, estuve aproximadamente 4 años sirviendo a la Iglesia Católica. Conocí a Cristo en el 2015. Fui ordenado sacerdote en el 2012. Muy jovencito entré al seminario. Los que le hicimos aquí la primera comunión y la confirmación, ¿quiénes hicieron aquí la primera comunión y la confirmación? Los que fuimos al catecismo. Yo pertenecía a la diócesis de San Vicente. En El Salvador hay 8 diócesis. Tal vez ustedes hay términos que no me van a entender, como diócesis, vicariato, parroquia, que cardenal, que papa, que nuncio, que monseñor, que cura, que si es padre o si es sacerdote o qué es. Tal vez no me van a entender, pero esos términos no importan. Lo importante es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo primero que al niño y a la niña se le enseñan para que vean de dónde vengo yo y de dónde viene usted y cómo Dios rescató su vida. Yo no vengo a hablar mal de la Iglesia Católica. Yo no vengo a hablar cosas que a mí me contaron y me dijeron. No, yo vengo a contar y yo vengo a testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que mis manos palmaron y lo que yo viví en carne propia. Yo no vengo a contar cuentos, valga la redundancia, o lo que a mí me dijeron. No. Yo estuve quizás allá en mi pequeño El Salvador, un país muy pequeño, pero católico, como lo es México, como lo es todo América Latina. ¿Por qué? Porque allí nacimos, porque allí nos criaron, y esa fue la fe que nos presentaron. Hay tantas preguntas que yo al final creo que dejaré unos 10 minutos. Yo me someto a la autoridad de su pastor, el tiempo es oro, lo voy a aprovechar. Desde muy chiquitito se enseña al niño y a la niña dentro de la Iglesia Católica que una sola iglesia existe en el mundo. Y que esa iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana, que no existe otra iglesia más. Y que las demás son sectas protestantes, despectivamente. Toda mi educación fue en colegios católicos privados. Mis maestras fueron monjas y sacerdotes. Toda mi educación fue así. Las monjitas a mí me decían, Carlitos, nosotros vemos que a ti te gusta mucho rezar, a ti te gusta mucho ir a misa, a ti te gusta mucho andar en las procesiones, a ti te gusta mucho servir en la iglesia, porque yo era monaguillo, acólito, de los que niños que se visten de rojo y blanco en la misa con el cura, los que se comen las hostias y toman el vino, si esos son. Desde muy chiquitito yo quise servir a Dios. Y a mí se me había enseñado que una sola iglesia Jesucristo había fundado. Y que el Papa era el representante del apóstol Pedro, el primer Papa de la iglesia. Es la primera mentira que se le da a la gente. Y yo lo creí. Yo lo defendía. Para mí, ese hombre que se vestía de esta manera, pase otro donde pueda salir, hermano. Ese hombre que se vestía de esta manera, con esos trajes elegantes, yo decía, un día yo voy a ser sacerdote. Porque yo creía que el sacerdote, uno, no pecaba. Era un hombre puro, santo,
y que debajo de esa sotana había unas alas dispuestas a volar. Y todavía hay gente allá afuera que lo sigue creyendo, llámese Legión de María, Guardia del Santísimo. Todavía hay gente en su, en su humildad, en su sencillez, que allí se criaron y allí los han mantenido sometidos a una creencia vana, hueca y barata. ¿Por qué lo digo ahora con toda propiedad? Porque a mí no me lo contaron, a mí me formaron para mantener a esa gente así sometida a la religión. Yo amaba a la Iglesia Católica, la respetaba. Yo decía, un día con estas manos yo voy a bajar a Cristo del cielo y lo voy a convertir en un poquito de pan y en un pedacito de pan y en un poquito de vino. Y que cuando la gente venga a mí con estas manos y con mi boca, yo le voy a absolver y le voy a perdonar los pecados. Y que cuando levante la mano y haga esto, yo le voy a explicar qué significado tiene tal cosa. Me cubro con la sangre de Cristo. Amén, amén. Todo el tiempo el sacerdote, el papa, el obispo va a bendecir de esta manera. Le voy a adelantar ya que es el símbolo del macho cabrío, Baphomet. ¿Quién es el macho cabrío, Baphomet? Satanás. Y la gente dice, ay, la bendición del Padrecito, y es verdad. Y yo ahora que entiendo todo eso, digo, Dios mío, perdóname por tanta maldición que yo dejé caer sobre la gente. Yo un día voy a ser sacerdote y a estos protestantes yo les voy a enseñar quién es la Iglesia de Cristo. Yo odiaba a los evangélicos. Desde chiquito me metieron odio hacia la iglesia cristiana. Las monjitas me decían a mí, con esa gente usted no se apunte, usted no hable, porque son herejes. Y yo como un niño de 10 años, 11 años, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de hereje? Esa gente son luteranos. Y yo decía, ¿qué es esto del luterano? Yo no sabía que Martín Lutero también había sido un sacerdote valiente que se rebeló a Roma. Amén. 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 Esos son luteranos. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Usted a quién aceptó como su único y suficiente Salvador? ¿A Martín Lutero o a Jesucristo? A Jesucristo. Amén. Por lo tanto, yo no acepté a Martín Lutero, yo no soy luterano. Yo soy cristiano porque acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. No soy luterano. Y si dicen que soy protestante, bendito Dios, soy protestante porque protesto contra el error y la mentira. Por eso soy protestante, si me quieren llamar así. Pero no, yo soy cristiano evangélico. Soy cristiano que anuncio la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Con el paso del tiempo se llegó el día, aquel día precioso que yo estaba esperando de irme al seminario. ¿Qué es el seminario? El seminario es donde se forman los sacerdotes, como una universidad, ya son estudios superiores. Pero antes de eso las monjitas a mí me decían, Carlitos, usted no se tiene que enamorar de ninguna muchacha. A usted no le tiene que gustar ninguna muchacha. Porque usted se va a casar con la iglesia. Otra mentira. Usted se va a casar con la iglesia y va a tener hijos espirituales que le van a decir padre. Usted va a engendrar hijos para Roma. Usted va a engendrar hijos para la iglesia católica cuando bautiza a los niños. Usted va a engendrar hijos para Roma. Usted será padre espiritual de ellos. ¿Y por qué la gente le llama padre? La gente ni sabe por qué. Y dije yo, gloria a Dios, yo voy a ser un sacerdote santo como San Juan Bosco, como San Pío de Petrelcina. Son santos católicos. Voy a ser santo como San Francisco de Asís, como Santo Domingo de Guzmán. Voy
santo como San Juan María Vianney, el patrono de los sacerdotes. Voy a ser santo como Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de los misioneros católicos. Voy a ser santo. Y un día en mi soberbia, dime Dios, que no les miento, un día en mi soberbia decía, y un día el Papa de Roma me va a canonizar a mi santo y me van a hacer un templo y me van a poner ahí arriba para que la gente me pida milagros a mí. Como Santo Domingo Sabio, como San Antonio, como todos esos santos intentados por ellos. A mí la Biblia me dice que uno solo es santo. Amén. Santo de los santos. Aleluya. O sea que nosotros los evangélicos, los hijos de Dios, no somos santos. Claro que sí, pertenecemos al pueblo escogido. Pero el hecho que a usted lo fueron a meter a un río, un lago, una piscina, eso no le salva a usted. Porque yo decía, estos evangélicos están locos. Ellos dicen que con solo levantar la mano ya son salvos. Mentira. No entendía el milagro maravilloso que se efectuaba cuando estaban diciendo con su boca, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ni por cerca me había ocurrido que estaba en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor, serás salvo. Amén. Y Dios no miente. Amén. Dios no miente. Pero yo no entendía eso. Y decía, estos protestantes están locos. De tanto leer la Biblia se vuelven locos. Llegué al seminario y los seminaristas siempre nos envían a las parroquias los fines de semana a ayudarle al sacerdote en los quehaceres de la iglesia. Iba con otro compañero que ya llevaba 3 años dentro del seminario y yo llevaba mi primera semana dentro del seminario. Y yo iba con aquella mentalidad de que el sacerdote era santo, puro, inmaculado y que no cometía pecado. Yo iba con esa mentalidad que para mí ese hombre era lo mejor que podía haber en la tierra. Nos envían a una parroquia, a una iglesia del departamento de Cabañas, no digo el nombre, solo digo el departamento de Cabañas, en El Salvador. Y de repente el cura de ahí me dice, me presento y le digo, padre fulano de tal, yo soy el nuevo seminarista de la diócesis y vengo a servirle y ayudarle aquí en la parroquia. Me dijo, ok, te voy a presentar mañana en la misa de las 6 y en la misa de las 5. Ok, está bien. Pero antes te doy la primera tarea. Y yo vi que él me quería probar. Y me dijo, sí, dígame, padre, estoy aquí para servirle. Como a las 9 de la noche van a venir otros sacerdotes, quiero que estés atento para que le vayas a abrir el portón, el zaguán, o como ustedes quieran llamarlo. Ok, como a las 9:15 de la noche, y dije yo, ¿qué noche van a venir estos padres? Qué raro que se van a reunir tan noche. Pero yo contento porque me iban a conocer que yo era el nuevo seminarista. ¡Guau! Vienen otros padres. Y de repente oigo un musicón como a las 9:15, de esos que nosotros ya no tenemos que escuchar, aunque sean los ángeles azules. Solo porque son ángeles los voy a escuchar. Ese musicón que nosotros ya no tenemos que escuchar porque ya no pertenecemos a este mundo. Ay, qué aburrido ser cristiano entonces. No, porque la Biblia me dice a mí que de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y yo con un musicón de esos que la puerta negra estaba cerrada con 100 candados y dije, yo no creo que el padre venga oyendo a los Tigres del Norte. Y el otro compañero que ya llevaba 3 años dentro del seminario me dice, anda, hombre. Y le digo yo, ¿y por qué?
Si es el padre. ¿Vos estás loco? ¿Cómo crees que va a venir oyendo a los Tigres del Norte el padre? Y yo todavía dudando voy y abro la puertecita pequeña y veo al padre fulano de tal, que no digo el nombre por respeto porque hoy está delicada la cosa. Y me saca por la ventana. Allá en El Salvador nosotros le llamamos tacoluda. Aquí me contaron que se le llama caguama. Me sacó una gran lata de cerveza, ya se llama Pilsener, de esas grandototas. Y cuando vio que yo no abría rápido, me dijo: bicho, abrí rápido. Y dije: el Padre Santo, bendito el Padre, viene borracho, Señor. Y yo abrí el portón rápido porque yo no quería que nadie fuera a ver que el Padre venía borracho. Y una de las principales causas por qué estoy aquí afuera es porque siempre fui preguntón de lo que yo sabía que no estaba bien. Cuando él iba entrando de un quemón de llantas en su carro y vi que a la par de él llevaba una muchacha vomitada y dormida, borracha. Vengo yo y le pregunto: Padre, ¿y usted qué hace con esta mujer? Y me dice: ¿y tú quién eres? Y le digo: yo soy el nuevo seminarista de la diócesis. ¿Cómo es posible que yo quiero ser sacerdote y yo estoy viendo tales cosas? Me dijo: después vas a entender estas cosas. Esa fue la respuesta que él me dio. Además, ella es mi prima. Y yo así, la prima. Y de repente venían llegando los demás con sus sobrinas y sus hermanas. Usted se ríe, y qué bueno, porque Cristo me ha hecho libre. Pero yo en ese momento lloré y dije: Dios mío, y para esto es lo que tú me has llamado. Nunca en mi vida yo me había dado cuenta que dentro de las iglesias, dentro de las parroquias, hay fiesta con mujeres, licor y cigarro de por medio del cura. Cuando yo le veía que se le sentaban las piernas al cura, yo decía: no, Señor, yo no voy a ser igual. Yo voy a ser santo. Pero luego aquellas palabras que aquel cura me dijo que después lo iba a entender, fue cierto. Cuando llegué a ser sacerdote se me olvidaron tales palabras y yo decía: si los viejos tienen mujeres, ¿por qué yo no, si estoy joven? Puede pasar la foto, hermano, y puede irla pasando con el favor de Dios. Si yo soy joven, ¿por qué no puedo tener mujer también? El darme cuenta que el sacerdote tenía mujeres, para mí era normal. Era normal darme cuenta que el cura tenía sus 5 o 6 mujeres y que tenía hijos regados. Para mí era normal. Una vez venía un niño corriendo por la iglesia. Estaba el padre tomándose un café con una quesadilla. Las quesadillas salvadoreñas deliciosas. Y de repente la cocinera estaba por acá lavando los platos y de repente un niño venía corriendo. Y dice la señora: ay, este niño cómo se parece al padre, dijo. Era un niño como de unos 5 años que venía corriendo. Y yo sabía que era el hijo del padre y que la muchacha que venía allí venía a cobrar la cuota del mes. Y el padre dice: sí, dijo, es que es hijo de mi hermano menor y mi hermano menor se parece a mí. Mentira. Yo sabía que ese niño que venía allí era hijo de él y que la muchacha venía a traer el pago para la manutención del niño. Hay muchos sacerdotes, como lo digo así, muchos sacerdotes, como decimos en El Salvador, están topados en la procuraduría. ¿Saben qué significa eso? Que les obligan a pasarle. ¿Y quién cree que le paga para criar a los hijos del cura? La viejita de Legión de María, la que da a la corita 25 centavos en la misa. Eso es lo que ocupa para mantener a los hijos. ¿Y la gente lo sabe? No. ¿Quién le paga los hoteles y las playas y los licores y las mujeres al cura? Las viejitas de Legión de María, de la del Guardia del Santísimo. ¿Y la viejita se da cuenta? No. ¿Y eso me lo dijeron a mí, me lo contaron? No, yo lo viví. Y yo conozco a muchos que se vienen a este país,
se sacan su cuello clerical, dejan las hojas en El Salvador y aquí no son nada y aquí andan mujeriando por todos lados. ¿Y eso me lo contaron a mí? No, yo lo hacía. Long Beach, Santa Mónica, California, Miami Beach, Virginia Beach, donde vive mi familia, en aquel otro lado. A eso venía yo, a las discotecas. Y aquí nadie sabía que yo era cura. Mis primos, cállense. Y no sabe nada de nadie. ¿Y en El Salvador sabía? No. Si allá lo hacían también, la gente no se da cuenta. El cura lo sabe hacer perfectamente. Se le olvidaron tales palabras. Por eso la Biblia dice hoy lo que hemos leído. Y basta conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Amén. Hoy se me quedó la Biblia católica, siempre ando la Biblia católica conmigo. No hay ni 2, ni 3, ni 4 Biblias, la Biblia es una, solo que la Biblia católica tiene 7 libros más. Pero no nos vamos a meter en materia de doctrina, porque sé perfectamente que son libros históricos, no son inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pero que a la Iglesia católica le conviene tenerlos ahí. Pero hay tantas cosas y secretos ocultos en esos libros que como el amigo católico nunca lee la Biblia, no lo sabe. Con el paso del tiempo llegué a ser sacerdote y cuando yo celebraba la misa, yo le decía a la gente: yo no quiero darme cuenta que ustedes andan metidos en esas iglesias protestantes. Porque el día que yo me dé cuenta que ustedes andan metidos en esas iglesias protestantes, yo los voy a excomulgar. Y la gente se queda: ¿qué es eso? Si hay algún amigo católico acá, ¿sabe qué es excomunión? O los que venimos de allá saben qué es excomunión. La gente no sabe. Pero como el cura lo dice, ha de ser algo terrible, algo feo. Porque el amigo católico nunca dice como dice la Sagrada Escritura o como dice la Biblia. Amén. Él todo el tiempo dice como dice el Santo Papa, Sí. y como dice el Padre, y como dice el Santito fulano de tal. Pero nunca como dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Nunca la lee. Y el cura sabe perfectamente que cuando un católico comienza a leer la Biblia, ¿sabe qué sucede, pastor? Se le abren los ojos. Amén. Por eso nunca se le dice lean la Biblia. Los únicos que leen un poquito más la Biblia es ese grupo disfrazado para engañar a la gente. La renovación carismática es un grupo disfrazado. Es algo terrible de parte del Vaticano para engañar a la gente, decirle: no es necesario que te vayas a la iglesia evangélica, si a ti te gusta brincar y gritar, aquí está la renovación carismática, aquí quédate. Pero esa es una trampa de Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás se viste de ángel de la luz. Amén. Un renovación carismática hace sanaciones, habla lenguas y salta y lee la Biblia y todo lo demás. Lo único que le hace falta es aceptar a Cristo y dejarse de tragar la hostia. Eso es lo único. Pero la mayoría de ellos los tenemos aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque reconocen la verdad. Gloria a Dios. Esa Biblia católica siempre la cargo porque leo unas citas prohibidas decírselas a un católico. Pero como la tengo aquí en mente, se las voy a decir. Si usted gusta, después la investiga si es cierto, si yo les estoy mintiendo o no. Bendito sea Dios. Pero tales cosas pasaban en mí. Yo defendía la fe católica. Amaba la iglesia católica. Pero el único que pudo hacer el milagro en mi vida por el cual estoy aquí se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Porque yo entendí. Una vez estaba celebrando una misa de difunto. Llega la hija del señor que se había muerto. Me llega a decir así a la orilla de la iglesia: Padre Carlos, le quiero hacer una pregunta. Ok, hija, dime, le dije. Ese señor que está muerto ahí, me dijo, es mi papá. Mi papá era borracho, era fumador, mujeriego, chiviador. ¿Saben qué es chiviador?
que juega con las cartas a apostar dinero. Él era todo eso. Y me hizo la pregunta, ¿y mi papá se va a salvar? Yo en mis adentros dije, no hombre, este maestro está quemado en el infierno. Pero yo no le podía decir eso a ella. De todos los pelos que el cura puede tener en su cara, ninguno es de tonto. Sabe y conoce lo que él hace. Conoce de Biblia. Lo mínimo que el cura estudia son 7 años. Otros estudian 12 años. Otros estudian 15 años. Dependiendo si sacan un doctorado, una maestría o una licenciatura. Pero lo mínimo que estudia son 7 años. Conocen, pero lastimosamente no están autorizados para predicar ese bendito evangelio. No pueden. Nunca han visto una vez al cura predicando como una Biblia. Han visto al santo papa, entre comillas, que de santo no tiene nada, predicando una cosa Biblia. Nunca. Ellos tienen nada más 2 libros donde han seleccionado las lecturas que a mí me convienen que los católicos escuchen. Estos libros se llaman Misal y Leccionario. Son 2 libros. Y las lecturas prohibidas, donde se habla de idolatría, de pecado, nunca se leen en la Iglesia Católica. Y esas son las que les voy a leer en un momento, ahorita, después, para que ustedes vean en sus Biblias. Y yo dije, ese maestro está en el infierno. Pero me dice la muchacha, pero permítame, padre, me dijo, mi papá era devotísimo de la Virgen del Carmen y él nunca se quitó su escapulario del cuello. ¿Saben ustedes que el católico cree que el escapulario lo va a salvar? ¿Saben? ¿Creen ustedes? Y eso es una mentira aberrante, satánica. ¿Cómo es posible que un pedazo de trapo bendecido con agua bendita le va a ayudar a salvarse a usted? Y yo le dije, ay, ahí era mi salida. El cura es inteligente. Esa es mi salida, dije yo. No te preocupes, hija, le dije yo. Si tu papá era devotísimo de la Virgen del Carmen, no te preocupes que ella con su escapulario va a ir al purgatorio y lo va a sacar y se lo va a llevar para el cielo. Va, ya lo mandé para el cielo, se fue contenta y yo feliz. El purgatorio no existe. Es un invento de un papa que se llamaba Gregorio I. Y lo inventó para poder construir la Basílica de San Pedro en Roma, vendiendo pedacitos de cielo y vendiendo las famosas indulgencias que le decía el cura. ¿Está seguro que cuando usted se muera quiere estar seguro y irse al cielo? Sí, le decían, ok, esta indulgencia cuesta $2,000. Y la gente lo pagaba y por un pedazo de papel firmado por el Papa y sellado por el Papa, él al morir iba para el cielo. Eso se llama indulgencia. En nuestros países ya no se hace mucho eso, pero vaya a Roma, todavía le venden pedacitos de cielo. Le venden la salvación. ¿Y de dónde un hombre va a tener poder para poder salvar a otro hombre? La muchacha se fue contenta, se fue para el cielo, porque el amigo católico, después de 9 días, no importa si fue homosexual, si fue prostituta, si fue mujeriego, si fue drogadicto, si fue lo que quiera, a los 9 días lo mandan para el cielo. ¿Por qué les digo esto? Ya les voy a demostrar a la luz de la palabra de Dios que el purgatorio no existe. Hace como 2 meses mi mamá me dice, yo llegué a la casa a visitarla. Me dice mi mamá, hijo, estoy contenta, estoy feliz. Y le digo, mamá, ¿por qué? Porque ya entregué en las manos de Dios a tu abuela. Mi abuela ya había muerto hace 9 años. Y hace unos poquitos días le había hecho los rezos últimos de 9 años.
Todos los años le hacen rezos. Mi mamá se luce haciendo tamales, café, chocolate, pan y todo horneado y todo, y le da a la gente un poco de tamales y recuerditos. Si lo único que hace falta es que reviente cohetes en el rezo por la muerte de la abuela, pero no lo hace, eso lo hace para las flores de mayo. A los católicos me están entendiendo, los que fuimos, pero ya no, fuimos rescatados. Amén. Y me dice, estoy contenta porque ya entregué a tu abuela. Mi abuela ya cumplía 9 años de haber muerto y le hizo el último rezo. ¿Saben ustedes que el amigo católico cree que si no le hacen los rezos a su familiar le va a ir a jalar las patas en la noche? Y que el espíritu ahí anda en la casa. Después de 9 días de muerto, el espíritu católico cree que ahí anda en la casa y que por eso a los 9 días le hacen rezo y a las 11 o 12 de la noche hacen el lamentatorio del espíritu. ¿Saben ustedes eso? Mi mamá puso un vaso con agua cuando mi abuela murió. Yo ya había aceptado a Cristo. Y yo, haciéndome el ignorante, le digo, mamá, ¿y ese vaso con agua por qué lo tiene ahí? Haciéndome el ignorante, porque yo ya sabía, como cura, ya sabía qué significaba ese vaso de agua y por qué los católicos lo ponen. Y por qué le hacen una cruz de ceniza o de flores abajo de la caja de donde está el muerto. Y le digo, mamá, ¿y ese vaso de agua que está ahí, para qué es? Es por si el espíritu de tu abuela viene a tomar agua. Y yo así, mamá, usted ha dicho la palabra espíritu, el espíritu no tiene esto, no necesita comer ya, no necesita tomar agua. Pero como ellos creen que el espíritu ahí anda errante y que hasta que ellos lo envían para el cielo, se va de la casa. Y le digo yo, cuando me dijo eso de los 9 años, que le dije, mamá, no pienso seguirle mintiendo más a usted y a nadie más, porque Cristo me ha hecho libre, y para que mis hermanos y mi hermana oigan ahí adentro también, porque ellos se enojan que yo le hable de la palabra de Dios a mi mamá. El purgatorio no existe, y los rezos que usted le puede hacer aquí a su familiar, a su familia, hasta el que muera, de nada le sirve. Amén. Le dije a mi mamá, yo le puedo rezar a usted en hebreo, en griego y en latín, un poquito inglés y en español. Y a mí rezar de nada me sirve. Porque la Biblia me dice a mí, saqué la católica y lo leí, Isaías capítulo 1, versículo 18. La Biblia me dice a mí, mire, aquí le dije, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran negros, rojos, morados, amarillos, como sean, yo los volveré más blancos que la nieve, dijo el Señor. Y luego nos dice a través del profeta Miqueas, y yo lo voy a lanzar en el fondo del mar, y nunca más me volveré a acordar de ellos. Y le dije, mamá, si en verdad el purgatorio existiera, yo fuera el primero que le diría a Dios, tú eres mentiroso. Pero Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Quiero que se vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y le leí esa porción de la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Si en verdad el purgatorio existiera, mamá, le dije yo fuera el primero que le diría a Dios que Él es mentiroso. Pero la Biblia dice, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice que se va a ir a un lugar donde se van a purificar y que con los rezos que me haga mi abuelita, mi mamá, mi papá me van a ayudar a salir del purgatorio y me voy para el cielo. Mentira del diablo. La Biblia es clara. Después de muerto viene el juicio.
Y yo le comencé a rezar a mi mamá, le digo, y mire, yo puedo rezar de esta manera: Pater noster qui in cielo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittimo debitoribus nostri, et sin inducas in tentationes, et libera-nos a malo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancti. Amén. De nada me sirve rezar. De nada me sirve rezar. Amén. Es en vida que yo tengo que dar cuentas con el Señor. Pero eso de muerto no sirve de nada. No sirve de nada después de muerto. Se acabó las esperanzas. Pero nosotros los evangélicos muchas veces estamos cómodos aquí en nuestras sillas. Y allá afuera el mundo se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Amén. ¿Cuántas almas usted ha ganado para Cristo? No sé si lo que me dijo es el tiempo que me queda, hermano. Ok, hay mucho más que decir, pero no me quiero ir sin antes dejar unas preguntas a ustedes. Hay mucho más de decirles cómo Dios fue que me rescató. Al pastor le conté un poco. El tiempo se me va rapidito. Pero allá afuera el mundo está muriendo sin Dios, sin esperanza. Ya sabe su vecino, ya conoce su vecino usted. Ya sabe quién es su vecino, ya le habló de Cristo. ¿Cuántos años tiene usted de convertido a Cristo? ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo? Yo veo sillas todavía solas. Si usted se comprometiera con Dios, no conmigo, el traer uno antes de que este año se acabe, este local ya no va a ser para usted, tiene que ser otro local. Uno que usted traiga, uno, háblele a su compañero de trabajo. Pero es que en mi trabajo no saben que yo soy evangélico. Ser cristiano aquí adentro de la iglesia es fácil. Usted puede brincar, puede saltar, puede llorar, puede buscar donde desmayarse, que no voy a dar con la chontoca ahí. Usted puede hablar lengua, Suzuki Yamaha, y no sabe que es una marca de carro y de instrumentos. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, pastor. No me estoy burlando del Espíritu Santo, líbrame Dios. Simplemente porque eso se ve en las iglesias. Ser cristiano dentro de las iglesias es fácil, pero saliendo de esa puerta, ¿quién es usted? Llegó un niño como 10 años. ¿10 años tienes tú? 11, 12, como de tu edad. Llegó un niño a donde la casa del pastor. Iba con $10 en su mano y llegó a la casa del pastor y le dice, tocó la puerta de la casa del pastor y el pastor salió y le dice, hijo, ¿qué haces aquí? Y el niño le dice, pastor, véndame las puertas de la iglesia. El pastor se le queda viendo y le dice, ¿para qué quiere las puertas de la iglesia? Y el niño llorando le dice, pastor, véndame las puertas de la iglesia. Y el pastor extrañado dijo, ¿y para qué quiere las puertas de la iglesia? Las quiero llevar para mi casa, porque cuando mis papás entran por esas puertas, ellos sonríen. Mi papá no le grita a mi mamá, mi papá no nos pega injustamente. Ellos oran, ellos se abrazan. Mi papá no le pega a mi mamá cuando entran por esas puertas. Pero cuando llegamos a la casa, son todo lo contrario. Pastor, véndame las puertas de la iglesia. ¿Qué está haciendo usted para que decir que si hoy Cristo viene nos vamos con Él? Le hago una pregunta, iglesia.
quede sentadito allí en esa silla. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Pero si usted aquí demuestra lo que no es y allá afuera es otra cosa, Dios no puede ser burlado. Por eso el amigo católico dice: para ser igual que ese, igual que esa, no soy nada. Mejor me quedo rezando el rosario y yendo a misa, que el Padre a mí no me dice nada. Para ser igual que ese, que va con la Biblia todos los domingos para la iglesia y es un gran sinvergüenza, un gran pícaro. Para ser igual que esa, mejor no soy nada, que es una gran sinvergüenza. Yo sé que él anda coqueteando a otro compañero de trabajo y tiene a su marido. Por eso no se quieren convertir, porque somos un mal testimonio. El leerle la Biblia a los inconversos, del Génesis al Apocalipsis, lo que menos les gusta a ellos es que les lean la Biblia. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos ante los ojos de Dios? Yo les digo, si estamos en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas. Háblele de Jesucristo, ya no le hable de la Rosa de Guadalupe, eso no importa, ya no. Ya no hable como quedó las Chivas con el América, eso ya no. Háblele de la palabra de Dios. ¿Por qué no les habla? Pero los que menos saben que somos cristianos somos en nuestro trabajo. Porque solo de pie para arriba hablan y yo me pongo a la par de ellos. Si usted se da a demostrar quién es, les aseguro que el respeto va a ser diferente. Amén. Iglesia, comprometámonos con Cristo. Las almas allá afuera se están muriendo sin Dios, sin esperanza. El purgatorio no existe. Si yo les quisiera hablar, hay mucho que hablar sobre qué significa la hostia, qué es lo que hace la hostia, qué es lo que se hace en Semana Santa. Yo me siento llamado, pastor, si usted gusta, si un día de semana yo les puedo venir a ayudar en eso, yo lo hago. Ya me está quedando el tiempo, ya me tengo que regresar a El Salvador. ¿Saben ustedes que son 3 demonios los que el católico se traga cuando se está comiendo la hostia? ¿Saben que ese es un culto satánico cuando el cura hace este símbolo? Cuando pone las manos encima de la copa de vino y de la hostia. ¿Qué significado creen que tiene esa cruz de ceniza que le pusieron en la frente a usted en el miércoles de ceniza? ¿Sabe usted? ¿Por qué solo para Semana Santa le dicen coma pescado? ¿Sabe qué significado tiene eso? ¿Sabe qué significado tiene este montón de cruces que se hacen acá? Hay tanto que conocer. Hay tanto. Yo les aseguro que la mayoría que están acá les pusieron la cruz de ceniza en la frente. El cura les explicó qué significa eso. Y no nos da pena. El católico anda con la cruzota negra ahí y no le da pena. Ahora les quiero decir algo. Cuando usted sale de la casa, ¿qué es lo primero que haga? Si usted va a una milla después de su casa y se le olvidó la Biblia, ¿se regresa a traerla? Si usted ya lleva 5 millas de su casa, se le olvidó el teléfono, lo igual a él. ¿A qué le dedica más tiempo usted? ¿A qué le dedica más tiempo usted? ¿A qué le dedica usted? Hermano, que usted está
desfasado si yo la Biblia le ando en mi teléfono? Le aseguro que si usted me comienza a leer la Biblia en su teléfono, yo, pero qué bonito es. Mire, hermano, fíjese que acá, mire, aquí la Biblia dice, mire, qué bonito. Esta no necesita que usted le pague cada mes. Esta no necesita que la ponga a pagar. Aleluya. Amén, that's right. No necesita, hermano. Y este debería ser su alimento espiritual. Ay, hermanos, que yo no sé leer ni escribir. ¿Y para qué tiene a sus hijos, pues? Amén. ¿Para qué no manda a la escuela? ¿Qué le compró primero, una Biblia o una tablet? ¿Qué le compró primero, una Biblia o un teléfono último modelo? Vámonos, papá. ¿A qué le dedica más tiempo su hijo? Pero esto es el futuro de la iglesia. That's right, that's right, that's right. El futuro de la iglesia. ¿Qué les espera? Si hoy afuera libremente el niño se viste de niña y no le dicen nada. Hoy hasta en las escuelas les están enseñando si qué quiere ser él, si varón o hembra. ¿O estoy mintiendo, niño? ¿Verdad que no? Y ahí van los niños vestidos de niña. ¿Y qué dicen los maestros? Nada. Y si son cristianos, peor, no dicen nada. ¿Qué mundo les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué les está enseñando usted a sus hijos y a sus nietos? Que no importa que decidan lo que quieran hacer. No, Dios hizo hombre y mujer. Hombre y mujer los hizo Dios. That's right. Gloria a Dios. Aquí me quiero quedar, quiero decir si usted tiene alguna pregunta a usted. Quisiera hablarle de tantas cosas, pero el tiempo avanza. No, hermano, solo cuando vino usted a conocer a Cristo como su Salvador. Qué bueno. Bendito Dios. Usted regáleme un ratito más. Qué bueno. ¿Saben por qué yo respeto? Porque usted necesita convivir con su familia y mañana hay que trabajar. Sí, gloria a Dios. ¿Cómo comenzó? Comenzó todo cuando una señora llega donde mí y me dice, llorando, Padre Carlos, la Virgen se movió. La Virgen se movió, Padre. Yo le estaba rezando el rosario a la Virgen allá y se le movió el vestido, Padre. ¿Saben ustedes que el cura es, con todo respeto, el cura es el que hace llorar a las virgencitas? Yo vi cuando se hacía eso y después llamaba, miren, la Virgen está llorando. ¿Por qué creen que no dejan pasar a cualquier persona? No, si no vienen del Vaticano no lo dejan pasar porque ya van a decir, si es cierto, está llorando. Es pura mentira, le echaron agua del charco. Le echan sangre, ¿sabe de qué? De gato o de rata, para que digan que está llorando la Virgen o el crucifijo. Y la gente, ay, lloró el Señor por mis pecados, y es un pedazo de palo. Yo sé que el cura lo hace llorar. Y después, ¿por qué? Porque es negocio. Llegaron los noticieros, llegó Univisión, llegó Telemundo, llegó a Rojo Vivo, llegó los de aquí, lo hicieron ahí en El Salvador, una virgen lloró y el cura feliz porque le llegó dólares. Llegan peregrinos. Satanás es astuto. Yo dije uy, si se le movió el vestido a esta virgen, me voy a hacer famoso. Y me voy detrás de la señora y digo, ¿cuál virgen? ¿Cuál virgen? Esta, me dijo. Y le digo yo, niña María, voy a hacer algo que usted tiene prohibido. El cura le prohíbe a los católicos, ¿saben qué? Que le levante los vestidos a los muñequitos. ¿Saben por qué? Porque se va a dar cuenta que debajo solo tiene unos hierros y unas reglas atravesadas. Y a eso es lo que le piden ellos, milagros. No pueden. Una señora nada más tiene permiso de desvestirlos, lavarles la ropa y volverlos a vestir. Una sola señora en el pueblo.
Vengo yo y le digo, niña María, voy a hacer algo que usted tiene prohibido hacer. Y le levanté el vestido a la virgencita y salió una rata de este tamaño. Eso era lo que se le movía a la Virgen. Y hasta nido de ratas tenía esa Virgen. Comencé a reflexionar, hermana, y dije, y esto es lo que yo le digo a la gente que ponga su confianza. Y a esto es lo que yo le digo a la gente que le pida milagros. Si la Virgen estuviera viva, dije yo, ya sabría que tenía esa rata en las patas. Pero está muerta, no tiene vida. Y le digo yo a la señora, no vaya a perder su fe en la Virgencita. No, padre, no le vaya a contar a nadie. No, padre, no le voy a decir a nadie. Pero ella difundió todo aquello que la Virgen se había movido, pero no decía que la rata fuera. Desde ahí comencé yo a reflexionar y dije, no, Señor. Luego conocí a 2 varones en El Salvador. El pastor, que lo conoce, el pastor también, pastor Carlos Molina, y el hermano Luis Mondaca. Los conocí en el 2015 en El Salvador. Me llama uno de ellos y me dice, Padre Carlos, un familiar del pastor que vive allá en El Salvador me llamó y me dice, Padre Carlos, lo invito a recibir una capellanía. A mí me gustaba mucho ir a los hospitales a orar por los, a rezar por los, a untarles el aceitillo y a absolverles los pecados. Y tenía buena mano porque al siguiente día se moría y siguen padeciendo. Pero como el católico decía que después de eso, que el curita le absolvió y le untió los aceites con el cielo. Mentira, eso no es mentira, es un simple aceite que él echa encima. Y el cura no tiene poder para perdonar pecados. Amén. Porque la Biblia me dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero a mí me habían dicho que yo tenía poder para perdonar pecados. ¿Saben ustedes que el que yo confesé fue un niño de 17 años, un muchacho? Y me llega y me dice, Padre, quiero confesarle, ok. Le digo, ok. ¿Se acuerdan? Ave María Purísima. Sin pecado concebido. A ver, hijo, dime tus pecados. Dime tus pecados. Y me dice el muchacho, Padre, me siento mal. A ver, hijo, ¿por qué? Le dije, me he tomado 3 cervezas. Y yo dije adentro quería reírme. Porque yo decía, no, hombre, José, eso no es pecado, yo me tomo 3 cajas. Yo era borracho, todo cura es borracho. Además de ser mujeriego es borracho, y los que no les gustan las mujeres son homosexuales. Y conozco muchos, que el sacristán es su marido y el que anda el muchacho manejando el carro que es su novio. Conozco muchos. Y la gente lo sabe. No. Esa barbita que se deja el curita es puro fachada. Pues gracias a Dios a mí no me sale. Y le digo yo, hijo, eso sí, si tomaste 3 cervezas te sentís mal, tómate una entonces. Le decía, vete. ¿Algo más que quieres decir? No, Padre, eso para yo te lo absuelvo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, que rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y ya le quedaron perdonados los pecados. Porque el amigo católico puede pecar de lunes a sábado, pero se le enseña que el domingo se puede confesar con el cura y los pecados están perdonados, aunque haya violado a su misma mamá. Santo Dios. ¿Le quedó perdonado el pecado? Es fácil. Es fácil. La salvación ahí. ¿De qué sentido tiene que Cristo haya venido a morir por nosotros? Nunca se les habla del infierno. Nunca se les habla del rapto, porque la Iglesia Católica no cree en el rapto de la Iglesia. O sea que Dios es mentiroso cuando nos dice en 2 Tesalonicenses que los que hayan muerto en Cristo, dice, resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Pero la Iglesia Católica no cree, dice que nosotros estamos locos.
No creen que Cristo va a gobernar 1000 años en este mundo. No creen en el milenio. Dicen, mentira, me dijo el cura. Jesús no va a gobernar durante 1000 años. ¿Por qué? Porque ya está gobernando aquí en este mundo. Ah, le dije yo, ¿por qué? ¿A dónde? A través del Santo Papa y los obispos. Qué equivocado estás, le dije yo, pobrecito. Amén. Sí. Venga Cristo, Él te hará libre. No, me dijo, yo no me quiero ser protestante. ¿Por qué? Le dije yo. Me dijo él, ¿por qué? Porque yo no quiero trabajar, me dijo. Esa fue la respuesta que me dio. Porque aquí me mantienen, aquí me dan carro, aquí me dan viajes, aquí me dan mujeres, aquí me dan licor, aquí me dan de todo, y yo soy feliz así. Y mira vos, ya no tenés nada. Ya no tenés carro, ya no tenés casa, ya no tenés dinero, ya no tenés nada. Y le dije yo, cierto, ya no tengo nada de eso. Hoy tengo que tomar el autobús y caminar hasta 2 horas para ir a predicar. Pero tengo lo único que necesito. La paz que Cristo me dio, que nada de eso que tú me dices me lo dio. Y le dije, y ahora soy feliz, porque hoy no necesito andarme escondiendo en moteles en ningún lugar. Hoy tengo mi esposa y estoy casado. 2 años de casado tengo ya. Tengo mi esposa y hoy sí soy padre de verdad, porque tengo una hija de 1 año. Hoy el 31 de agosto cumplió 1 año. Le venía hablando con el hermano que eso es lo que sufre y eso es un sacrificio que hace el predicador. Hoy el 17 de agosto y cumplíamos 2 años de casados. El 15 de agosto cumpleaños mi esposa y el 31 de agosto cumpleaños mi hija, y no pude estar con ellos. Pero esta es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, así que 2 mujeres me esperan en El Salvador. No me malinterpreten, mi esposa y mi hija. Y soy feliz. No tengo dónde vivir, iglesia. Quedé en la calle. Me dijo alguien por ahí, usted a dar lástima y a pedir limosna. No. Hay muchos pastores que me dicen, ¿y cuántos son sus honorarios? Y le digo, no, líbreme Dios. Yo vivo por fe. Si usted me quiere bendecir, hágalo. Si no, pues déme para los pasajes para regresarme a mi casa. Me dolió aquello que me dijo aquel hombre, que ya no tenía nada, y decía, estamos viviendo en el cajón de una antigua iglesia donde yo me congrego. Mi cuarto es grandísimo, es la iglesia completa. No tengo dónde. Y le reclamé a Dios, iglesia. Le reclamé a Dios después de tener a mi esposa y mi hija. Y después le pedí perdón. Dios me dio la respuesta el mismo día. Aleluya. Mi esposa llevaba 8 meses de embarazada. Y yo tenía una campaña de 5 días. Y le dije, mi amor, no quiero dejarla sola. ¿Qué tal si le agarran los dolores y yo no estoy acá? Véngase conmigo. Pero eso sí, le dije yo, tenemos que caminar como hora y media para llegar a la iglesia. No importa, yo quiero irme con usted. Tomamos el autobús. Y las calles allá en El Salvador, los cuando vamos uno, los cantones, los hoyos y todo lo demás. Y yo pensaba, mi esposa. Llegamos al lugar, íbamos caminando bajo el sol, el polvo. Los carros pasaban de un sol y no dejaban la polvazón. Viene mi esposa y me dice llorando. Yo me siento cosas cuando digo esto, pero se los cuento para que vean cómo Dios trata cuando alguien se entrega a Él. Aleluya. Me dice mi esposa llorando, mi amor, ¿cómo es posible de que usted cuando estaba en el mundo andaba con esas mujeres y tenía 3 carros? Yo tenía 3 carros cuando era cura. Y hoy que yo soy su esposa no tiene ni una bicicleta para andar. Y ella llorando, y yo lloré también y le dije, mi amor, un día Dios nos va a bendecir con un carro. Porque yo hoy ando predicando su palabra, no ando haciendo otra cosa. Pero ahorita la prioridad, le dije yo, es tener nuestra casita.
Esa misma noche, orando antes de predicar, Dios me dio la respuesta. Y me dijo, Carlos, porque yo le reclamé a Dios. Y me dijo, Carlos, no te he dado un carro todavía, porque tú no me vas a servir igual. Y le dije, Señor, ¿por qué? Si yo ando predicando, a mí no me importa dónde ir, yo camino, yo aguanto hambre, bajo la lluvia, el sol, Señor, sí. Yo sé. Pero el día que te dé un carro, te vas a ir para la playa, te vas a ir para el lago, te vas a ir para allá, y no me vas a servir igual. Vengo yo y le dije, Señor, entonces, aquí está mi corazón. Te lo entrego. Y devuélvelo tal cual tú quieres que sea, Señor. Aleluya. Si yo te voy a fallar, cambia mi corazón. Y yo entendí y dije, sí, Señor, tú me vas a dar el carro hasta cuando tú quieras. Pero por el momento, vamos a andar así. No es fácil. Han habido momentos que solo ha habido una iglesia donde he ido a predicar al mes, y esa iglesia me ha dado una ofrenda de $15 y con $15 sobrevivimos un mes. Hay momentos que no hay que comer. Se los digo, no para darles lástima, sino vean cómo Dios hace la obra. Amén. Hubo un día que no teníamos que comer, teníamos solo 50 centavos. Era sábado, y el siguiente día yo tenía que ir a predicar, y le dije a mi esposa, o compramos una 25 centavos de tortillas y un pedacito de queso y comemos, o no voy a predicar mañana porque no tengo cómo ir. Y decidimos y dijimos, no, pues vaya a predicar, no importa, aguantemos algo. Como los 5 minutos, vive Dios que no les miento, como los 5 minutos tocaron la puerta afuera. Llegó una hermana con una olla de sopa de res, Aleluya, con un montón de tortillas, y nos dijo, sentí en mi corazón que tenía que dejarles esto. aleluya. Cuando yo me le quedo viendo, le digo, bendito sea Dios. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, iglesia.